Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar mi gran satisfacción de que en nuestro programa hoy, como ya estuvo anteriormente y lo sigue permanentemente, un amigo, un hombre al que respeto profundamente por su actividad al frente de su municipio, al frente del sector al que pertenece. Ha dado lucha siempre, no ha pedido que prime la dedocracia, sino que triunfe la competencia. Yo creo que esto es sumamente positivo para la política argentina o para cualquier tipo de acciones. Yo creo que la competencia es un ejemplo de lo que debemos hacer en las distintas actividades. El doctor Gustavo Pose, un constructivo y gran intendente de San Isidro, lo ha demostrado a través de los años en que ha ganado elecciones. Además, yo reconozco que en la provincia de Buenos Aires, que es un país dentro de otro, porque tiene 70 diputados por la cantidad de habitantes, de electores, etc., él dio una lucha enorme en la interna de su partido, donde prácticamente se produjo un empate técnico. Con un hombre de envergadura como el doctor Abad. Y hoy, mi querido amigo, el doctor Gustavo Pose, a quien saludo y agradezco su presencia, está demostrando que está en la lucha por lograr el máximo galardón que puede tener un hombre que vive en la provincia de Buenos Aires, como los que viven en otras provincias, de ser gobernador de la misma. Una lucha que no es fácil, la reconozco, pero he visto estos días una de sus mayores virtudes, que coincide con la postura del autonomismo, que es evitar la confrontación y buscar construir, deliberar, tener proyectos que te tienen que llevar a cabo si el pueblo toma la decisión de elegirlo, y saber de ser electo gobernador de su provincia, de acuerdo a los números que estoy viendo, donde prácticamente está palmo a palmo para poder ser consagrado a una medida. Hay mediciones que se han hecho, incluso la interna de su partido y de Cambiemos, creo que ocupa un rol fundamental. Por eso a mí me reconforta que muchos argentinos adopten este criterio. No pedir que fulano de tal, mengano, sultano, digan, no, este sí, pero entre 3 o 4, sino que el afiliado, el pueblo, la gente que va a votar, lo resulte electo por ellos y tenga un proyecto para la provincia de Buenos Aires que no es fácil. Incluso tengo algunos números, señala que puede triunfar ante el propio actual gobernador de la provincia, que es el gobernador Kicillof. Querido Gustavo, lo digo por lo que he visto, lo que he leído, de lo que me he informado, y sé que a pesar de esta amistad, tengo la obligación de decir lo que dicen las informaciones que yo las tengo de muy buena fuente. Te agradezco mucho tu presencia hoy en nuestro programa y sabes que tengo un profundo afecto y respeto por vos. Y el autonomismo tiene su personería. Veremos en la convención qué decisión se tome. Pues hasta ahora creo que hay conversaciones con otros. Así que te dejo a vos en el uso de la palabra y contanos un poco
Pocho, una alegría enorme poder estar en diálogo con vos en el programa, agradeciendo poder estar y además transmitiendo la admiración que vos sabés que cuando estamos en privado te brindo. La verdad es lo que vos estabas relatando es bien, se entiende y creo que no hay que subestimar la situación, que si luchamos desde Juntos por el Cambio para que se llegue al balotaje, hay una posibilidad enorme de, en el periodo siguiente, producir un cambio, una reforma profunda, pero eso tiene una dificultad grande en la provincia de Buenos Aires, que es la que no tiene balotaje. Entonces, desde la gestión me dedico fuertísimamente, full de full, a la gestión en San Isidro y a mi relación con el resto de los municipios del Gran Buenos Aires, de todos los colores políticos, porque el Gran Buenos Aires no puede estar dividido en cuadrículas. Y además me dedico fuertísimamente a la construcción de Juntos por el Cambio desde el radicalismo, porque la provincia de Buenos Aires es la clave y nosotros además debemos devolverle la confianza a nuestros votantes de la última elección. 4.300.000 votantes votaron por Juntos por el Cambio, votaron por nosotros hace escasos 14 meses. Y la primera manera de devolverle la confianza es manteniendo unido, haciendo de que el anillo de sostén de Juntos por el Cambio, con sus tres partidos, con el radicalismo, con el PRO, con la coalición cívica, con los partidos vecinales, con el diálogo con los partidos de fuerte raigambre, como el caso de lo del autonomismo, nos den la oportunidad de que para cambiar se pueda tener junto con ese tractor, con ese tren de cambio, pueda traccionar también la provincia de Buenos Aires. Es muy difícil que se pueda cambiar con la provincia de Buenos Aires en contra. Y el problema serio es que en el caso de Cristina, ella tiene planificado que puede llegar a ceder en un balotaje, admitir que pierda, pero ella trabaja para conservar la provincia de Buenos Aires a manos de Kicillof, y en tal caso la provincia de Buenos Aires se convierte en un portaaviones que impediría y trabaría, o intentarían, nosotros obviamente vamos a luchar, intentarían trabar cualquier proceso de cambio en la Argentina. Es decir, el tema de la provincia de Buenos Aires es un tema netamente nacional. Pero además, Gustavo, lo importante es que creo que las falencias que existen en la distinta dirigencia política, yo ya dije que no soy candidato a nada, con lo cual puedo manifestarme de esta manera. Yo no me puedo quejar de cómo me ha ido en mi vida política, con errores, aciertos, pero pienso que es fundamental que tengamos un proyecto. Digamos, yo decía el otro día, la convención de mi partido del domingo acá en Corrientes, capital, decía, ¿qué hará el próximo presidente? ¿Sabrá lo que va a hacer al día siguiente que asuma? Porque yo digo la verdad, creo que hay un déficit en materia de un proyecto de país que merezca ser. Esto no quiere decir, por eso yo valoro tu postura, que como intendente lo hiciste, sabías lo que tenías que hacer antes, cuando fuiste candidato y cuando fuiste electo. Y ahora creo que estamos en las mismas condiciones. Cuando hablamos con vos varias veces, por forma privada, yo conozco tus intenciones, tu pensamiento, tu proyecto a una provincia de la envergadura de Buenos Aires. Dios quiera que los demás actúen de la misma manera, sobre todo los que pretendan, porque hay varios candidatos a presidente de la nación o precandidatos. El asunto es que tengamos en cuenta varias cosas. Primero, estudiar a fondo los temas y conocerlos. Segundo, no decir que todo lo que hicieron los demás está mal y lo que nosotros hacemos está bien. Yo sé que esta es tu postura, que vos sos constructivo, conciliador, y no estás en este principio de todos contra todos. Fíjate,
el Santo Padre, por ejemplo, ha manifestado su postura en contra del excesivo internismo, sobre todo la confrontación, porque yo digo siempre, y lo reitero acá, que a veces la discrepancia produce efecto positivo. En cambio, cuando uno pretende que todos le digan que lo que está haciendo está bien, que va a ser el mejor, que no cometió errores nunca, ese es el peor de los errores que podemos cometer los que actuamos en la vida pública. También en la privada, ¿por qué no? Así que yo te dejo que vos sigas analizando el recorrido que andarás haciendo por una provincia que no es fácil recorrerla en su totalidad. Sí, hay una decisión muy fuerte, muy importante, que es la que tomó Gerardo Morales, que para los radicales y para el país es un capital en este momento, el hecho de alguien que venga de abajo de la política y que haya llegado pasando por lugares muy importantes, pero que haya llegado a ser gobernador de un lugar difícil, en condiciones extremas, como era el caso de lo de Jujuy, y en esos, ahora completando su segundo periodo, lo convirtió en una provincia viable, en una provincia que tiene un plan para poder salir adelante. Una provincia que en el conjunto del norte el país pueda tener otra manera de mirar y no estar mirando siempre hacia su ombligo, hacia adentro de la capital federal. Creo que ese lanzamiento, esa presentación, esa fortaleza de haber estado el radicalismo y haber estado la presencia de la coalición cívica y de partidos socios y demás, dio la oportunidad de que haya 2 candidatos por el PRO y un candidato ya formalizado, que es el caso de lo de Morales. Y además, con la vista siempre de que gane quien gane, se tiene que tratar de un gobierno de coalición. Y en el mismo sentido, nosotros vamos a la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires requiere de que los que tienen mejores mediciones, los que están en mejores condiciones comparativas para ser candidatos en la provincia, se requiere además también de esa condición que es dentro de un proceso nacional muy fuerte, porque la provincia de Buenos Aires vive el 40 y pico por ciento del país, vota el 40 y pico por ciento del país, y además todos tenemos parientes de todo el país que están en Buenos Aires. Entonces, es muy íntima la relación, lo que ocurre en Buenos Aires con lo que ocurre en el resto del país. Y además, Buenos Aires tiene que participar activamente de un proceso de cortar con la mega ciudad. Hoy la mancha urbana, el crecimiento de las poblaciones ya llegan a 60, 70 kilómetros a vuelo de pájaro desde el obelisco y se van a radicar a lugares que no tienen la propiedad, que no tienen suelo, que están contaminados, que no tienen agua, menos aún tienen líquidos cloacales, no tienen servicios educativos, no tienen transporte, no hay fuentes de trabajo. Entonces, la provincia de Buenos Aires es un problema y una tesis y una solución netamente nacional. Y ahí es donde yo creo que nosotros instamos a que los candidatos, no solo los provinciales, sino los candidatos nacionales, tengan un plan para cada una de las provincias y para cada una de las regiones. Y nosotros lo que trabajamos es en las bases del plan para el problema de la educación. No puede ser que en Buenos Aires hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, quien accede a la escuela de gestión privada y quien accede a la escuela de gestión pública. No es posible el hecho de que está desvalida la ciudadanía en todos los sectores sociales por la falta de policías. No es posible el crecimiento y la subordinación, la sumisión en que se encuentran los más vulnerables a manos del narcotráfico. No es posible que no haya salud pública en la provincia de Buenos Aires y que converja todo en lugares como San Isidro, como Vicente López o como la ciudad de Buenos Aires, y la gente no tenga otra manera que no sea la de viajar y conseguir los turnos en nuestros lugares, donde nosotros hacemos todo lo que podemos, pero no es posible atender a 16 millones de habitantes en una sola vez. Inclusive en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde en algunos lugares hasta puede haber
gente que tiene su propia obra social privada, etcétera, no tienen ni efectores públicos ni efectores privados, por la crisis misma que vive la totalidad del sistema de salud en la provincia. Así que todo eso requiere de una tesis de cómo hacer para que esta manera de mirar la mitad del país, una la provincia, otra manera de ver la mitad del país es la capital y el Gran Buenos Aires, el AMBA, cómo hacer para poder integrarlos al resto de la nación. Y dentro de eso está la propuesta, que es la creación en todas las provincias viables, la creación de centros de desarrollo donde está el recurso humano, donde está el recurso natural, donde están los centros educativos, donde está la capacitación que dé la oportunidad a la erradicación de nuevas familias y entonces volver al viejo sueño argentino, que es el de que luchar para criar una familia, para que los que nos sigan sean mejores que nosotros y quienes los sigan a ellos nuevamente sean mejores. Y eso no hay otra manera que es a través del trabajo y de la educación. A eso le agregamos una cosa, Gustavito, que es que a eso no se tiene en cuenta algunos gobiernos. Que lo primero que la gente pretende es tener el techo, tener la vivienda. Y ahora estamos con el tema de la ley de alquileres y con todo este tema. Fíjate un desacierto enorme esa ley, un desacierto enorme, que la verdad trajo todo lo negativo, lo trajo. Lo demorado, lo retrasado que estamos o equivocados en muchos casos. Que este ha sido el peor año legislativo en cuanto a rendimiento. 36 leyes en todo el año. Del 83 a la fecha ha sido el más flojo de los años parlamentarios. Y yo creo que los tres poderes tendrían que funcionar con un énfasis muy especial, donde nadie se crea dueño de la verdad. Y el otro error que cometemos, yo sé que en ese aspecto, como hemos conversado, y sé tu pensamiento, cuando son gobiernos, decimos, no, echamos por tierra todo lo que hizo, aunque haya hecho cosas buenas. Yo creo que tenemos que asumir las cosas buenas que hicieron y tener la continuidad que las circunstancias requieren. Porque no porque haya hecho un adversario, no un enemigo, que tenemos que partir de esta base, de que no son enemigos sino adversarios los que nos piensan como uno. Y yo sé que ese es el espíritu que está primando en tu accionar y siempre lo hiciste. Y hoy vimos que también el propio Santo Padre está en contra del internismo desenfrenado. Vos podés disentir, podés discrepar, que incluso es positivo discrepar en muchos casos. Pero creo que tenemos la obligación también de estudiar los temas. Y la convicción, digo esto y te dejo a vos, de que solo nadie puede hacer todo. Lo importante es convocar a la gente más capaz, más honesta, que conozca los temas y que esté dispuesta a trabajar. Y acá nos falta la reforma política que no hicimos, nos falta la reforma positiva, a la que hay que darle una gran importancia, la reforma incluso internacional, pero vos hablaste de un tema que creo que es al que hay que darle gran importancia. La lucha contra el narcotráfico y por la seguridad que hoy prácticamente no existe. Así que te dejo a vos en los minutos que nos quedan para que cierres, querido Gustavo. Hay una cuestión que es la continuidad jurídica de los estados. No puede un gobierno derribar, y doy como ejemplo el caso en la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte terminó definiendo que las jubilaciones de los empleados, de los antiguos empleados del Banco Provincia, esas jubilaciones correspondían que fuese así, y que la ley que las derribaba de manera retroactiva, el antiguo Código Civil en su artículo 2 dice la ley rige para lo futuro, es un principio organizacional. Acá en el Uruguay y en el Brasil, que tienen códigos similares, bases de códigos similares. Y hoy resulta que la provincia de Buenos Aires va a pagar unos costos
cuantiosos en cientos de miles de pesos en virtud de haber porfiado desde el anterior y desde el actual gobierno, haber porfiado la situación de que esa ley no podía cumplirse. Y no se le permitió a la legislatura que hiciera la corrección de la ley, donde la ley dijese, rige para lo futuro, rige para el momento desde la vigencia de la ley. Entonces, creo que transmito esto. No es una cuestión endogámica. Toda la gente nueva debe incorporarse a la política y de todas las edades. Pero la política es la actividad más difícil. La política no es una cuestión de salir en medios de comunicación y que por esa razón es la más difícil de todas las actividades. Entonces, si el que llega y no está preparado, pierde días, meses y hasta un periodo de gobierno entero donde se pierde la oportunidad de los argentinos de poder cambiar. Y cuando no se cambia, se empeora, porque lo que continúa es una tendencia de decadencia en todos los ítems que hablamos, en todo lo que hace la vida de los argentinos. Creo que los 40 años de democracia nos encuentran con aquellas personas como vos que le dieron sustento e inicio, colaboración, junto con Raúl Alfonsín y junto con grandes de aquel momento, y eso tiene una épica. Pero también es cierto que para quienes los vieron por edades hace 40 años, hace 30, hace 20, hace 10, los últimos 2 años, 3 años, los que tienen 16, 18, 20 años, tienen manera distinta de verlo. Porque también es cierto que en democracia no se pudieron lograr todavía los deseos, no se pudieron cumplir los sueños. Y entonces hay que ir con mucha humildad a esta elección y con mucha humildad al siguiente periodo de gobierno que va a ser sumamente difícil y donde lo que vos decías, que no se puede tirar abajo lo hecho, pero sí hay que ir a reformas profundas como el caso de la tributaria, como el caso de la reforma hacia el nuevo empleo, como el caso de la reforma previsional. No es posible que se exaccione el futuro de los argentinos que trabajan a manos de quienes no tienen aportes. Hay que buscarle otra solución a quienes no tienen aportes, pero de ninguna manera sacarles el futuro a quienes pagan sus aportes jubilatorios. Para esto lo que quiero transmitir finalmente es que creo y soy prudentemente optimista respecto del futuro. Pero esto es una actividad en la cual tiene que llevarse adelante por parte. Primero tiene que tener mucha política. La política es consenso. ¿El consenso sobre qué? Sobre políticas de Estado. ¿Para qué? Para que cuando cambien los gobiernos no cambie la línea, pueden cambiar los matices, pero el país debe seguir adelante. En 2 años y medio, 3 años, el país en su macro, depende de quién gobierne, puede estar equilibrada. El país no solamente tiene que depender de la exacción al campo, todo lo contrario, está la oportunidad de la energía, por un lado dejar de importar y por el otro lado poder exportar energía. Si la macro es buena y un buen gobierno, y sobre la base de cambiar la educación de las últimas generaciones, a las cuales se les dio la indignidad de que pudiesen optar por no trabajar y solamente tener planes. Los planes son para las mamás con niños, no son ni para las mujeres ni para los adultos que están en condiciones de trabajar. En tal caso, lo que tiene que haber es en el nuevo sistema de trabajo, en libreta de desempleo para el que está buscando trabajo. Totalmente de acuerdo, Gustavo. En muchas de las cosas que acabas de manifestar, se nos fue por tiempo, pero vos sabés que vamos a seguir hablando y dialogando, porque nos hemos entendido muchas veces en las conversaciones que mantenemos. Y yo digo una cosa, me pareció muy bien tu postura de que la gente capaz, que conozca los temas, que esté dispuesta a aceptar la discrepancia porque no somos dueños de la verdad. Y hay muchos que parece que nunca se equivocaron, nunca quieren reconocer eso. Y nos equivocamos todos. Así que te agradezco muchísimo tu presencia. Deseo todo el éxito del mundo, como un argentino más, ¿no? Porque me haga radical, pero yo quiero que a mi país le vaya, cualquiera sea el signo político que tenga.
Y vos decías que empezamos allá en el 83 sin ley de coparticipación y está vigente la del 88. Fíjate vos que en el 94, cláusula transitoria, la 56, teníamos que tener en el 96 una nueva ley. Y todavía no la tenemos. Es así, se requiere un fuerte consenso. Y además se dejó hecho en el 88 una ley que la consensuaron con Alfonsín, que es que el 48% del ingreso nacional se reparte entre las provincias. Todas las leyes de emergencia, que el país vive de emergencia, todas las leyes de emergencia, ¿a quienes le sacan? A las provincias. Y las provincias, ¿qué tienen que hacer? Llegar de rodillas a Buenos Aires para poder funcionar. Un abrazo grande y toda la suerte. Un abrazo grande, Pocho. Gracias por la atención. Cualquier candidato que tenga la intención de llevar adelante lo mejor para la gente. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Y un momento. Chao, Gustavo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? Sos parte. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Me quedé sin tiempo para las conclusiones, pero creo que tenemos la oportunidad de seguir manifestando nuestros pensamientos, nuestros principios y los objetivos superiores en favor de los 46 millones de argentinos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.